Buenos días para todos y para todas, especialmente para Edison, el alcalde del municipio, para Alexandra, la secretaria, para Andrea, que ha estado en contacto todo este tiempo conmigo, que a través de ella se hizo pues el canal para mi participación, a ustedes directivos docentes, estudiantes, padres de familia y en general a toda la comunidad del municipio de México y del departamento que pueda estar conectada. No estoy en la oficina, no estoy en mi casa, entonces habrán ruidos ambientales que no puedo controlar. Esta labor que realizamos desde la Gobernación de Antioquia es una labor que nos lleva por todo el departamento y hoy gracias a la invitación que me hacen, pues les comparto desde el municipio de Necoclí algunas ideas sobre la alternancia. La alternancia se enmarca en un concepto normativo que nos habla de actividades que se realizarán de manera presencial en los establecimientos educativos versus actividades que ya hemos venido desarrollando durante el mes de marzo hasta la fecha de trabajo en casa. Quiero contarles un poco, antes de entrar en materia de los procedimientos legales de lo que es la alternancia, quiero contarles un poco sobre qué hemos hecho para nosotros mantener la escuela abierta durante esta temporada. Entonces, algunas de las acciones que hemos desarrollado nosotros para permitir que efectivamente los niños puedan estar conectados con su proceso formativo y de una u otra manera no parar la prestación del servicio educativo tiene que ver con el programa de teleeducación Maestros Melos que se está transmitiendo ya hace algunos meses y que tiene impacto en los 117 municipios no certificados. Son unas 132 clases basadas en competencias básicas en matemáticas, en lenguaje, algunas de ciencias naturales y otras de ciencias sociales, y posiblemente tendremos algunas basadas en competencias en segunda lengua durante el mes de noviembre y lo que resta del calendario escolar en diciembre. Tenemos un proyecto bastante innovador que es el de radioeducación. Aquí hay un programa que se denomina Escuela de Colores y los niños se han conectado bastante con él porque hay lugares del departamento en el que no hay conectividad, tampoco hay buena señal de televisión, pero la radio sí llega a todo el departamento. Entonces, a través de todas las emisoras comunitarias del departamento estamos transmitiendo unos programas radiales para competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, y de una u otra manera contribuimos a que los niños exploren la imaginación, porque al ser un programa de radio, el niño escucha y tendrá que recrear en su mente las narraciones o situaciones que allí se le plantean. Hemos habilitado el portal Antioquiatit, donde tenemos una cantidad de objetos virtuales de aprendizaje especialmente dirigido a estudiantes de educación básica, secundaria y media, y también para estudiantes de los ciclos lectivos integrados que pueden permitir a los docentes complementar las actividades dirigidas que plantean a sus estudiantes. Entregamos en los meses de mayo una dotación de 172.000 guías de lectura y pensamiento crítico transversales a diferentes áreas. Estas guías fueron como el primer mecanismo para ayudar en esa mediación pedagógica. Llegaron a todos los estudiantes de la matrícula oficial rural. Vamos a iniciar la dotación de las guías, los kits escolares de modelos flexibles para 95 municipios del departamento, para la totalidad de matrícula rural de estos municipios, inscritos en modelos de escuela nueva, media rural o postprimaria. Al municipio de México le van a llegar alrededor de 600 kits para esta población. Llega tanto el kit del estudiante como la guía de trabajo de los docentes. Estos kits empezarán a llegar a partir de la próxima semana, inicia el cronograma de entrega en todo el departamento y es un material pedagógico que complementará el trabajo en casa, pero que también servirá de dotación para los centros de recursos educativos o los bibliobancos de las escuelas rurales del departamento. También hicimos una dotación, ya al municipio de México le llegó la semana pasada, con el sector privado realizamos una campaña. Parte, lo que pasa es que siempre está viendo nublado, muy borrosito. Se ve borroso La lectura, la agenda está viendo muy borroso. Mira, este está viendo claro. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Este está viendo claro. Así que para que no haya interferencia. Pero yo lo tengo cerrado. Tengo apenas el audio. Hay varios micrófonos abiertos, agradecería si lo pueden cerrar. Entonces, como les contaba, con el sector privado lanzamos una gran campaña. Queríamos que nuestros niños tuvieran materiales educativos que les permitieran seguir su trabajo en casa. Y fue así como empresas como Confama, Confenalco, ProAntioquia, Antioquia Presente, Teleantioquia, ISA,
Opetraban y otras entidades se unieron a nosotros y logramos que nos donaran más de 30.000 kits que van a beneficiar a toda la población de educación preescolar del departamento, matrícula oficial. Como les contaba la semana pasada, llegaron al municipio de México y ya serán entregados a sus niños. Copetrán nos donó 9.000 kits para estudiantes, especialmente de municipios de Urabá, Suroeste y Bajo Cauca, y ISA nos donó 3.500 kits escolares que se están entregando a los niños de grado primero de las escuelas que no tienen suministro de agua en ninguna de sus modalidades. Entonces, es una manera de nosotros contribuir y aliarnos con ustedes para ayudar a que este contexto en el cual hay tantas dificultades pudiera de una u otra manera permitir la continuidad del servicio educativo. Hemos hecho dotación de equipos de cómputo en Alianza Computadores para Educar. Estamos haciendo dotación de mobiliario escolar. Estamos haciendo mejoramiento de instituciones. Lo iba a entregar como personalmente por allá. Cada sede no, pues cada principal. ¿Quién está administrando la plataforma que pudiera silenciar los micrófonos que están abiertos? Muy bien, hemos hecho bajo la figura de obras por impuestos, una gran alianza con el grupo Nutresa y a 26 sedes educativas y más o menos 28.000 estudiantes. Va a llegar una dotación muy integral en temas de mejoramiento de ambientes de aprendizaje, aulas nuevas, mantenimiento, unidades sanitarias, restaurante escolar. Esto es como un panorama general de lo que hemos hecho, como les digo, para contribuir a mantener la escuela abierta. Sin embargo, quiero contarles ya el tema puntual y para eso no voy a usar presentación porque serían unas presentaciones llenas de texto porque son netamente normativas. Hay una pregunta crucial, la alternancia. La alternancia ha generado una gran variedad de posiciones frente a ella. Posiciones tanto del gremio educativo, docentes, directivos docentes, posiciones desde quienes estamos política pública, secretarías de educación, secretarías de salud, y posiciones de las familias, padres de familia y los niños. Y creería yo que en un contexto de incertidumbre, donde una enfermedad como el COVID nos ha tomado a todos por sorpresa, pues creería yo que todas esas posiciones son válidas. Tanto las posiciones que plantean temor al regreso a las aulas de clase, como también las posiciones de aquellos que consideran que la escuela debe estar abierta o que la escuela se convierte en un entorno protector para los niños. Y vienen también matices morales en esta discusión. ¿Por qué lo digo morales? Porque a veces uno ve grupos sociales, de los cuales nosotros también hacemos parte, que en ciertos entornos, como un centro comercial, un parque, una playa, un restaurante, un bar, o cualquier entorno de este tipo, veo una interacción social, sin seguir protocolos de seguridad, donde hay una interacción muy grande entre las personas, pero también encuentra uno la discusión de que si voy a la escuela me enfermo. Entonces digo moral porque en unos contextos pareciera que no hay temor a contagiarnos del COVID, pero en otros, como la escuela, al parecer sí hay temor de que nos contagiemos. Entonces son discusiones que entran en juego y finalmente creo yo, como Juan Diego, pero también como subsecretario de calidad, que más allá de las posiciones personales, de las concepciones o representaciones, de toda la información que circula en medios, hay que tomar decisiones basadas en evidencia científica sobre qué es lo más pertinente y cuáles son los riesgos que hay. Y consideramos que en el momento hay más riesgos con que el niño continúe fuera del sistema educativo, fuera de la escuela, a que vaya al sistema educativo. Nosotros hemos tenido, al igual que lo tiene el Ministerio de Educación Nacional, unos comités con especialistas en la materia, pediatras, infectólogos. La Sociedad Colombiana de Infectología nos ha acompañado bastante. Hay un comité primario desde el punto de vista médico objetivo que nos asesora y hemos hecho varios webinars o espacios de discusión abiertos, otros cerrados, en los cuales hemos discutido los riesgos y hay asuntos que ya se van perfilando claro sobre si el niño es o no un gran transmisor de la enfermedad, si los niños sufren graves consecuencias o no cuando se contagian con el virus y todas estas situaciones. Hemos hecho con Red Vital también un análisis de los maestros. Hay un gran porcentaje de maestros, entre 3.500 y 4.000, que de acuerdo con historia clínica oficial,
tienen preexistencias o están en una edad de riesgo. Hemos analizado factores como si las escuelas disponen de agua, no de agua potable, porque para los protocolos de bioseguridad no se requiere que el agua sea potable, se requiere al menos que haya fluido, que fluya el agua para las rutinas de lavado de manos. Hemos analizado si hay conectividad o no hay conectividad, hemos analizado también la cantidad y la disponibilidad de recursos didácticos con que cuentan los establecimientos educativos. También tenemos un monitoreo de 3 variables asociadas con el COVID, la alta afectación, la media afectación y la baja afectación, para determinar en qué municipio se puede dar o no se puede dar la alternancia. Y con todas esas variables que las hemos cruzado, pues la Secretaría está tomando decisiones. Hasta la fecha, llevamos alrededor de 12 municipios que ya han iniciado la alternancia. La alternancia la han iniciado mayoritariamente con los estudiantes de la media técnica o estudiantes de grado 11º de media académica. También se han incorporado algunos grupos de primaria y algunos pocos grupos de preescolar. Para el modelo actual y hasta el 9 de noviembre de alternancia se siguen varios pasos. El primero, el establecimiento educativo debe construir un protocolo de bioseguridad. Estamos en el sector educación, no en el sector salud. Por lo tanto, el protocolo de bioseguridad no incluye máscara ni trajes especiales. Incluye lo básico que incluyen los demás protocolos, que es una rutina de desinfección con alcohol o con gel, pero también rutinas de lavado de manos. Incluye la toma de temperatura al inicio de la jornada escolar, incluye distanciamiento social de al menos 1 metro en espacios cerrados y 2 metros en espacios abiertos, e incluye el uso del tapabocas durante todo el tiempo, así como una ruta a seguir en caso de que alguno de los estudiantes o integrantes de la comunidad educativa presente síntomas o sea diagnosticado con la enfermedad. Paralelo a eso, también hay un modelo que el establecimiento educativo debe elaborar sobre la alternancia. Para la alternancia no hay y no van a haber directrices específicas. ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente. Entonces, el modelo de alternancia, ¿qué es lo que dice? Va a decir a qué horas ingresan los estudiantes, qué estudiantes ingresan, qué grupos, cómo se van a dividir en el establecimiento educativo, cuál es el horario de clase presencial, cuál es la rutina y a qué horas van a salir la rutina de lavado de manos o toma de alimentos y demás. Estos grupos también, este modelo también tiene establecido, mientras el estudiante no esté en el aula de clase, entonces cuál va a ser las actividades de trabajo en casa. Una vez se cuenta con ese modelo de bioseguridad y el modelo de alternancia, el rector hace una socialización al consejo directivo, socializa el modelo de alternancia y elabora acta del mismo. El rector eleva una solicitud formal al señor alcalde del municipio, que el alcalde es la autoridad local de educación, competencia que en ocasiones el alcalde delega en sus secretarios de despacho o directores de educación, y luego de que el alcalde, secretario de educación, director de educación, evalúa la solicitud en compañía de la Secretaría de Salud o la dependencia que haga las veces, pues emite un concepto favorable. Entonces, se le suma a eso una carta que el alcalde confirma de la Secretaría de Educación, proyecta y envía a la Secretaría de Educación Departamental, que es la entidad territorial certificada, la viabilidad para el modelo de alternancia. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para aprobar modelo de alternancia hoy? Una carta del alcalde donde da aval, una carta del directivo docente, director rural o rector, en el cual solicita la aprobación del modelo de alternancia, el acta del consejo directivo en la cual se socializó la propuesta y el modelo de alternancia y el protocolo de bioseguridad. Una vez allegados esos elementos, que no los envía el rector, lo envía la secretario de Educación, se revisa el cumplimiento de los mismos y se emite la respectiva carta de aprobación de la alternancia. Como les digo, hay establecimientos en el departamento que desde el 1 de septiembre están en este modelo de alternancia. ¿Quién sufraga los costos de los protocolos de bioseguridad? Hay 3 vías. La primera, los recursos COVID que giró el Ministerio de Educación con base a la directiva ministerial número 5. Allí estos recursos tenían destinación para compra de materiales didácticos, pero también para algunos protocolos de bioseguridad. También los recursos de gratuidad, calidad, también son recursos que se destinan a este rubro, y paralelo a eso, la Secretaría de Educación Departamental
En la medida en que los establecimientos regresan al modelo de alternancia, el ministerio hace unos giros. Con esos dineros que llegan a la Secretaría, en este momento estamos adelantando la contratación muy grande de lavamanos portables para cada sede educativa. Como son muchos lavamanos, no hay ninguna empresa que en el momento pueda tener disponibilidad para todo el departamento. Entonces, en la vigencia 2020 se entregarán aproximadamente el 15% de lavamanos portátiles a los establecimientos y el resto se entregarán en la vigencia 2021. Estamos también efectuando procesos precontractuales para temas asociados con los demás elementos del protocolo de bioseguridad, como gel, alcohol, termómetros digitales, tapabocas, entre otros. El rector entonces, para implementar su protocolo de bioseguridad con los elementos básicos, pues podrá hacerlo de esos recursos que tiene la cuenta de Fondo de Servicios Educativos. En el departamento, en general, va más o menos una ejecución de entre 50 y 70% para recursos de gratuidad calidad y ya creo que ha superado el 90% los recursos COVID, donde más se ha invertido es en la compra de material didáctico o impresión de guías y talleres para los estudiantes. Entonces ese es el contexto general. Pero a partir del 9 de noviembre va a cambiar el panorama. ¿Y por qué cambia? Porque el Ministerio de Educación emitió el 9 de octubre la directiva ministerial número 16 y en esta directiva ya el competente para determinar el plan de alternancia para todos los establecimientos educativos del departamento, públicos y privados de los municipios no certificados, ya no es entonces la autoridad local de educación, sino que la gobernación. Para efectuar ese protocolo general, la Secretaría, una vez emitida esta directiva ministerial, tiene alrededor de 30 días. Esos 30 días se nos cumplen el 9 de noviembre, y a partir de esa fecha, entonces, tendremos un modelo de alternancia general en el departamento. Por ahora, a todos los, con base a esta directiva, se le envió un audio a todos los jefes de núcleo, a los secretarios de educación y a los rectores, en las que se les ha solicitado iniciar la elaboración de su protocolo de bioseguridad. Ese protocolo se va a iniciar independiente de que el establecimiento inicie o no inicie la alternancia. Como cada sede educativa es diferente, el protocolo de bioseguridad no es general para todo el establecimiento. El protocolo tendrá que ser específico por sede educativa, que compartirá algunos elementos. ¿Qué sucede? Hay alrededor de 550 sedes educativas que no tienen agua en ninguna de sus modalidades. La resolución 1721 del Ministerio de Salud y Protección Social, que es la que reglamenta la implementación de protocolos de bioseguridad para el sector educativo, plantea que el agua es uno de los requisitos, no agua potable, ni agua apta para el consumo humano, simplemente agua. Nos encontramos que hay más o menos 550 sedes educativas que no tienen agua. Entonces, ¿qué les cuento? Esas sedes educativas no van a iniciar modelo de alternancia ni en 2020 ni en los primeros meses del año 2021. Estas sedes, en un convenio con la Fundación EPM, están siendo diagnosticadas de manera tal que se pueda determinar cuál es la mejor estrategia para conectar el agua y llevarla a la sede educativa, pero también cuál es el mecanismo más óptimo para no potabilizar, o al menos hacer más apta para actividades domésticas y posiblemente consumo el agua que se lleva a los establecimientos. Hay un tema ahí con el agua en esta sede, y es que bajo la figura de articulación público-privada, como lo hicimos con Nutresa para adoptar mobiliario y mejoramiento de ambientes de las sedes educativas, ya hay muchas empresas que van a ser las madrinas y padrinos de estas sedes educativas. Entonces, una vez se termine el diagnóstico, que culmine en el mes de diciembre, iniciaremos en 2021 ya la implementación de las acciones derivadas de este diagnóstico. Ojalá podamos tener en el primer semestre la conexión de agua en estas sedes, pero también el mecanismo de tratamiento de estas aguas. Hay una deuda histórica con el departamento, y es que nunca se había hecho evidente que hay sedes educativas que no tienen agua. Ninguno de los actores políticos ni públicos nos hayamos preguntado por eso, hasta el momento que emerge una necesidad de tener agua cuando nos encontramos ante esta pandemia. Entonces, esas sedes educativas de más o menos 4.300 que tiene el departamento no van a iniciar el modelo de alternancia aún. La mayoría de estas sedes están ubicados en zonas
alejadas y muy dispersas del departamento, y son sedes educativas en su mayoría que tienen modelos de escuela nueva. Solo tienen los grados de transición hasta el grado quinto y algunas de ellas tienen postprimaria. La matrícula oficial de estas sedes no es muy alta, sin embargo es una matrícula significativa. Pero quedan otras sedes educativas que sí tienen condiciones, sin embargo nos preguntan, pero es que la infraestructura no es la adecuada. Claro, hasta el 16 de marzo la infraestructura física de los establecimientos tampoco era la adecuada, y sin embargo nosotros, ustedes como maestros, intentaban adaptarse a los rectores y se prestaba el servicio educativo allí. Una infraestructura no adecuada no será una condición para no volver en la alternancia, porque fuimos capaces de trabajar muchos años sin infraestructura. Ahora la infraestructura no podrá ser un obstáculo para que los niños regresen a la escuela. Las infraestructuras se están priorizando dentro de nuestro plan de desarrollo en alianzas público-privadas para ser intervenidas, y habrán planes de acción o planes de mejoramiento para implementarlo. Vuelvo entonces con el plan. A partir del 9, muy probablemente la próxima semana salga nuestro comunicado. Vamos a iniciar entonces alternancia en todo el departamento de Antioquia, pero la alternancia no la definimos nosotros. Como les digo, el modelo de alternancia lo va a definir cada establecimiento educativo. Para ello, y aquí voy a tener que tomar mi celular porque después les da el dato concreto, nosotros hemos dispuesto en la página web de la Secretaría de Educación un formulario. Espero que me cargue. En este formulario estamos nosotros encuestándolos a ustedes para determinar hasta qué punto son viables la implementación de los protocolos de bioseguridad. El formulario fue diseñado con base a los ítems que contiene la resolución 1721 del año 2020, la que emite el Ministerio de la Protección Social. Es un formulario que tiene algunos indicadores, ya les voy a leer algunos ejemplos, y que ustedes como rectores o directores van a calificar con 4 opciones. Eso es una escala Likert. Una opción es, frente al indicador, si yo lo tengo planeado o no lo tengo planeado. Otra es, si no es factible cumplir ese indicador, o si para el caso del establecimiento educativo no aplica. Entonces les voy a leer un ejemplo. En el componente de infraestructura, equipos, materiales, se pregunta, cuenta con disponibilidad de lavamanos, agua, jabón, gel antibacterial, entre otros. Entonces uno tiene la opción de plantear planeado, no factible, no aplica. Cuando yo digo que no es factible cumplir ese indicador, debo entonces elaborar un plan de acción en el que voy a plantear cómo hago a futuro para cumplirlo. Ese plan de acción es un plan de acción que se cumplirá y se ejecutará tanto por el establecimiento educativo, pero también la Secretaría de Educación, cuando recabe los datos de qué indicadores no son factibles cumplir, pues también entrará a suplir las necesidades que hayan alrededor de esto. Sin ser oficial, porque no es oficial, pero quiero contarles que quizás esa sea la decisión. En el año 2020, los únicos estudiantes que van a ingresar en un modelo de alternancia son los estudiantes del grado 11º y los estudiantes de CLEI 6. Esa va a ser la directriz departamental, pero hasta que no salga el acto administrativo, esto que estoy diciendo hoy no podemos tomarlo como una decisión oficial. ¿Por qué los estudiantes de grado 11º? La idea es que en este mes que queda del calendario puedan ellos cerrar de manera adecuada su proceso formativo y escolar. Vamos a hacer algunas estrategias de nivelación, pero también vamos a prepararnos y prepararlos a ellos para algo que han esperado toda la vida. ¿Cuál? Su proceso de obtención del título de bachiller. Sé que quedan muchas preguntas frente a los aprendizajes, quedan muchas dudas frente a si alcanzaron o no las competencias, pero en este contexto yo creo que la pregunta ahora no debe ser por alcanzar competencias y conocimientos en temas académicos, sino preguntarnos qué tanto hemos aprendido como especie, como ser humano, otras habilidades y otras competencias desde lo social, desde lo laboral, desde lo ético, competencias ciudadanas que efectivamente demuestren que el paso por la escuela me ha servido. Los conocimientos de las áreas escolares son muy importantes, pero en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, consideramos que otras competencias para la vida son más importantes. Ya el estudiante tendrá la oportunidad en programas de nivelación a futuro de poder suplir esos vacíos que puedan quedar.
¿De quién es culpa esa falencia en los conocimientos? No es culpa de nadie. No podemos decir que fue el estudiante que se relajó, que se distanció. Hay que entender que muchos de estos estudiantes no tienen ni las rutinas, no tienen ni las habilidades, ni la disposición. Y aparte de eso no cuentan con familias que hayan podido acompañarlos en su proceso formativo. Sin embargo, tampoco podemos decir que es un tema del docente. Es un asunto del contexto. Entonces, el estudiante requiere culminar su proceso y tendrá el resto de la vida, así como lo tenemos nosotros y lo tienen ustedes para seguirse formando y aprendiendo a vivir. Finalmente, no podemos decir que por 6 meses que el estudiante estuvo ausente del sistema educativo, el sistema fracasó. El estudiante llevó muchos años, está desde preescolar y tuvimos muchos años desde preescolar hasta marzo de 2020, incluso en esta época de poderlo formar como personas. Entonces también hay un asunto que entender en el contexto, porque como les digo, la pandemia no es culpa de nadie, no es responsabilidad de nadie, es un asunto que nos afecta a todos como seres humanos en todas las escalas, en todos los roles, en todos los contextos y en todas las situaciones, y ahí donde tiene que aflorar nuestro sentido de realidad, pero también nuestra empatía frente a los otros, incluso frente a nosotros mismos. Esta directiva entonces ministerial nos plantea esa situación. Secretaría de Educación elabore un plan de alternancia. El plan de alternancia nuestro, ya tenemos un comité conformado por los 4 subsecretarios de la Secretaría de Educación Departamental, un comité conformado por la subsecretaria administrativa Luz Aida, la subsecretaria de Planeación Tatiana, el subsecretario de Innovación Hernán y Calidad Educativa, que es como la encargada de prestación del servicio educativo. Estamos definiendo acciones que se relacionan con la disponibilidad de recursos propios de la Secretaría o girados por el Ministerio de Educación, pero también el uso de los recursos de fondos de servicios educativos. Estamos definiendo el modelo y los sistemas para planear. Estamos definiendo las estrategias para la conectividad, que de hecho para el próximo año vamos a tener conectadas el 100% de las sedes educativas urbanas y más o menos el 83% de las sedes educativas rurales. Y este plan hace parte de un componente del plan de desarrollo que se denomina Antioquia UNCLID, incluirá también todo el componente de asesoría y fortalecimiento, mesa de ayuda, pero también dotación de equipos como computadores o tablets, para que puedan contribuir a ese proceso de trabajo en casa. Seguiremos con el componente de radioeducación y teleeducación y la dotación. Creemos que nunca el departamento había hecho una dotación tan grande. De hecho, la razón de mi viaje aquí a Necoclid tiene que ver con la entrega de material educativo, kits escolares para la población de este municipio, de toda la subregión de Urabá, que como les decía, de México ya les llegó. Entonces son estrategias diferentes que van a ir complementando los trabajos. Ese protocolo o ese plan de alternancia en la gobernación entonces dirá a partir de cuándo los colegios tendrán que tener ya una fecha de inicio. Dirá cuáles son los lineamientos generales para elaborar el protocolo de bioseguridad, que ya están determinados en la resolución 1721. Esa resolución 1721 obliga a que el Ministerio de Educación, como gran patrón de todos nosotros, defina lineamientos, y por eso el Ministerio emite la directiva número 16. Algunos de los asuntos que se tienen en cuenta para la planeación de este modelo de alternancia a nivel departamental tiene que ver con las acciones de participación de niños, niñas, adolescentes, los jóvenes y los adultos, el trabajo con familia y comunidad, la planeación y todo el trabajo pedagógico que ustedes como docentes deben realizar, el análisis de los recursos humanos, tanto directivos, maestros como personal administrativo y de servicios generales, las estrategias de divulgación, comunicación y movilización social, la habilitación de las sedes educativas para que puedan implementar el protocolo de bioseguridad, la dotación de los elementos de bioseguridad, el componente de alimentación escolar, que una de las recomendaciones es que durante este año el restaurante escolar no se abra, que continúe siendo, como se ha efectuado hasta el momento por Maná, una entrega de la ración a los estudiantes, esto para evitar un contacto estrecho en los espacios, el componente de traslado y transporte escolar, que dentro del plan de desarrollo también quedó un gran indicador de cofinanciar los modelos de transporte escolar. Este año no lo pudimos hacer porque los estudiantes estaban en la modalidad de trabajo en casa. Las estrategias de conectividad, que como les digo ya tenemos incluso aprobado un gran crédito de 50.000 millones para garantizar eso durante el año 2021, la organización de las jornadas escolares y los grupos de trabajo, pero también la organización
del trabajo académico en casa, que la mayoría de estudiantes van a continuar el trabajo académico en casa, y el calendario para 2021, que ya la Secretaría de Educación lo emitió. Los estudiantes regresan el 18 de enero y ustedes como maestros una semana antes a desarrollo institucional. Y todo el componente de articulación intersectorial y de seguimiento y control para poder garantizar estos protocolos. Entonces, por lo pronto, hasta el momento voy a resumir y con esto voy cerrando por si la Secretaria de Educación, el alcalde o al menos los rectores, y no sé si sea el espacio, tengan alguna pregunta que hacerme. Por lo pronto, todavía el municipio tiene la posibilidad de que la implementación de la alternancia, así sea en un grado, el grado 11º, sea competencia del alcalde. Hay una manera de viabilizarla y les voy a mostrar aquí el protocolo. Denme un segundo. Se hace la solicitud, pues esto agiliza algunos trámites específicos para lograr la implementación del modelo. Entonces, se verifican todos los requisitos y una vez estos requisitos cumplen, nosotros les emitimos a ustedes un certificado de este tipo. Ese certificado a veces a usted le sirve por las preguntas que se hacen frente a la responsabilidad civil, pero quiero decirle, frente al COVID no hay responsabilidad civil. El COVID es una enfermedad general, sin embargo, esto es una manera de que la Secretaría realmente viabilice. Entonces, se emite un oficio general como este que va dirigido al alcalde en el que se le dice que se le aprueba el modelo de alternancia en las condiciones que lo plantearon y según el contexto del establecimiento educativo para el cual lo estén solicitando. Ese procedimiento sigue vigente hasta el 9. A partir del 9 ya el alcalde no hace solicitudes de alternancia. Ya sabrán los establecimientos educativos que cuando emitamos nuestro acto administrativo tendrán un plazo perentorio para que se inicien las actividades de alternancia. ¿Que cuántos días van los estudiantes al establecimiento educativo? ¿Cuántas horas? Eso lo definen ustedes. Dependiendo de la infraestructura, de la implementación del modelo de bioseguridad, pero también de la cantidad de estudiantes que tengan. Por ahora, como municipio podrían seguir esta vía. Si consideran que aún no están preparados, como les digo, a partir del 9, entonces ya habrá unas directrices generales del departamento. En la página web ya está publicado el cuestionario que deben de llenar los rectores y los directores rurales para determinar las condiciones de cumplimiento de la resolución 1721 y cierro con la lectura simplemente de dos elementos textuales de la directiva ministerial número 16 y con esto termino. Entonces, ¿qué dice el ministerio? Que el plan de alternancia educativa tendrá como objetivo formalizar las disposiciones, organización y gestión que corresponde adelantar a las entidades territoriales certificadas con sus secretarías de educación en coordinación con las direcciones o secretarías territoriales de salud, incluyendo las de municipios no certificados, y las orientaciones de las acciones que corresponden a las instituciones de educación, para continuar con la implementación y realizar seguimiento al proceso de transición gradual, progresivo y seguro de la prestación del servicio educativo en las instituciones, bajo el esquema de alternancia en los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y los ciclos de educación de adultos. Y nos dice que este plan de alternancia será para los años 2020 y 2021. Como el contexto de la pandemia es tan ambiguo y nunca sabemos qué va a pasar mañana, las directrices que hay hoy pueden cambiar. Pero si cambian, no es porque no tengamos las cosas planeadas, sino que el contexto es cambiante. Entonces, lo que hoy creemos es el camino a seguir. No sabemos mañana qué va a pasar. Hay muchas deudas históricas que recibimos nosotros frente a temas de gestión de los establecimientos educativos, pero están dentro de nuestras posibilidades. Tenemos unos planes muy puntuales. Ustedes pueden mirar nuestro plan de desarrollo, en los cuales queremos ir sanando todo esto y somos un equipo de trabajo que no administramos desde la oficina. Vamos al territorio, trabajamos desde el territorio y tenemos un interés supremo. Son los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y garantizar que efectivamente un servicio educativo con calidad, pero también en las diferentes condiciones que existen en el departamento pueda prestarse. Quiero agradecerle su escucha, me excusan las incomodidades con los ruidos de fondo o de conectividad
y espero que como maestros puedan generar espacios de diálogo con sus rectores, con las familias, para que determinemos cuáles son los mejores modelos de alternancia. Y en esto no se trata de pensar en mí, sino que pensemos en el bien común. Con el COVID hay que vivir y hay maneras de protegernos que demuestran que si sigo protocolo básico como desinfección y uso de tapabocas y distanciamiento social, pues la probabilidad de contagiarnos es menor. También me excuso por alguna afirmación que pueda no ser de agrado. Mi interés es plantear el panorama general. Muchas gracias por su escucha. Doctor Juan Diego, muchas gracias a usted. Y una pregunta, en este momento que nos están haciendo, en este momento, ¿por qué no hacen nombramiento de personal de mantenimiento para ir preparando las instituciones educativas? Ya que por este tiempo, por así decirlo en palabras coloquiales, se están cayendo. Es una de las preguntas que nos dicen para que le formulemos a usted. Y gracias por su participación. Una de las razones por las cuales nosotros, por ejemplo, no pudimos conectar las sedes educativas cuando ya teníamos los recursos para hacerlo, muy adelantado el contrato. Una de las razones por las cuales se tuvo que cancelar muchos de los contratos del personal de la CIS es por conceptos de las entidades de control que este personal o ese tipo de recursos se pueden invertir solo si los establecimientos educativos están abiertos. Entonces, si el establecimiento educativo estaba cerrado, hay entes de control que manifiestan posiciones frente a esas inversiones. Si ustedes inician modelos de alternancia hoy, así sea con un estudiante, una vez yo emito este oficio, ese oficio lo remito a la directora de talento humano, que es la supervisora del contrato de la CIS, y ella automáticamente genera la vinculación del personal. Lógicamente, cuando iniciemos este modelo de alternancia general, pues todo el personal regresará. Pero en el momento la única manera es que ustedes regresen a la alternancia para poder solicitar el nombramiento del personal. Pero se va a nombrar todos a partir del momento en que todas las escuelas se abran por directriz departamental.